So Lord, we give you thanks this morning. Así que, Señor, te damos gracias en esta mañana. Thank you for this opportunity Gracias por esta oportunidad to hear your word. de escuchar tu palabra. Lord, that the words that come forth from my mouth, Señor, que la palabra que salga de mi boca that be your words serán tus palabras and your thoughts towards us. y tus pensamientos para nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now, I might switch to Spanish every now and again, so. Bueno, dice que según puede ser que voy a cambiar a veces del inglés al español y viceversa. It's just Pero my notes are in English. So, sus notas están en inglés. so I was thinking this morning Así que estaba pensando en esta mañana how my little daughter, cómo mi hijita, last year for school, el año pasado en la escuela, they were teaching them how to compare things. les estaban enseñando cómo comparar cosas. These are basic skills. Estos son habilidades básicas o instrucciones Things básicas. that you just develop, right? Cosas que uno puede desarrollar, So you're able to tell the difference between something that's big or small. que tú puedes distinguir cuando algo es grande o algo es pequeño. You know, they talk a lot about contrast, Sabes que hablan acerca de contrastes. right? I mean, we have a lot of women here. Como tenemos bastante espacio aquí, Women. oh, perdónenme, aquí hay muchas mujeres. And you all, you know, like to combine different colors and you have a Y contrast. como mujeres nos gusta hacer contraste de colores, ¿verdad? Combinarlas. I mean, you know, us guys, we like that too. You know, Y también hay varones también que les gusta hacer eso. you know, and I was thinking, Y estaba yo pensando, sometimes we need to take a moment to compare things a veces necesitamos tomar un momento para comparar cosas, beyond what we normally do. más allá de lo que normalmente hacemos. When my daughter was asked in her virtual class, Cuando mi hija se le preguntó en una clase virtual was the number 4 bigger than the number 2? que si el número 4 era mayor que el número 2. She said yes. Ella dijo que sí. And I felt very proud of her Y él se sintió muy orgulloso de ella. because she was able to tell the difference. Porque ella pudo decir la diferencia. So what we're going to do today, we're going to go to the book of Matthew, Así que lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir al libro de Mateo, chapter 25, capítulo 25, starting at verse 14. iniciando desde el verso 14. We're going to do a comparison. Y vamos a hacer una comparación. And this passage is where Jesus is talking about Este es el pasaje donde Jesús está hablando the parable of the talents. de la parábola de los talentos. And it says here, if you turn to Matthew chapter 25, verse 14, you can say amen. Si llegan a encontrar Mateo 25, verso 14, pueden decir un amén. All right. And so it says here, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his servants and delivered unto them his goods. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verse 15, and unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Now, I want us to do a quick comparison here. Lo que quiero es que hagamos una comparación rápida, ligera. The first person had been given how many talents? La primera persona, ¿cuántos talentos se le dio? It says 5. Dice que se le dio 5. The second person was given how many talents? ¿Cuántos talentos se le dio a la segunda persona? 2. 2. And then the last guy was given Y a la última persona 1 talent. se le dio un solo talento. Now, there's something that we need to stop and pay attention to. Algo aquí que tenemos que detenernos y prestarle atención. It says that each one of these men were given according to their ability. Dice que a cada uno de estos hombres se les dio de acuerdo a su habilidad.
So verse 16 it says, Then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. El verso 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Verse 17, and likewise he that received 2, he also gained other 2. Verso 17, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. But he that received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. So, the title of this message, Así que el título de este mensaje, what is in your hands? ¿qué es lo que está en tus manos? Ask the person that's next to you, what is in your hands? Sí, pregunta, dígale a la persona que está a tu lado, ¿qué está en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? If you're watching online, you can type in, what is in your Si hands? usted está viéndonos virtualmente, usted puede escribirnos qué tienes en tus manos. It's actually a rhetorical question. Prácticamente es una pregunta retórica. Every person that has been created Toda persona que ha sido creada has been given se le ha dado an ability. una habilidad. Some may have a little bit more than others, Así que puede ser que yo tenga un poquito más que otros, but you have been given an ability. pero a ti se te ha dado también una habilidad. And I sometimes have to think A veces tengo que pensar that there have been occasions where I have compared myself to other people. que ha habido ocasiones donde yo me he comparado con otras personas. I mean, haven't you done that before? ¿Tú no has hecho eso anteriormente? I mean, let's be honest. ¿Ocasiones? There have been occasions where, we might say, well, man, this person has something very nice. Hay ocasiones que uno puede mirar a una persona y dice, wow, esa persona tiene algo muy bueno. Yeah, I would like to have something like that. A mí me gustaría tener algo así. I would like to, move up in life. Claro, yo quisiera escalar en la vida. I would like to have certain accomplishments. Claro, a mí me gustaría tener ciertos acontecimientos o alcanzar ciertas metas, ¿no? But it's interesting Pero ¿saben qué es interesante? that when you start looking and you do comparisons, Que cuando tú empiezas a mirar y empiezas a hacer comparaciones, that everyone has been given something. que a cada uno se le ha dado algo. And regardless of what that is, No importa lo que sea, God expects you Dios espera to use what you have. que tú utilizas lo que Él te ha dado. I mean, I can stop right there, Yo puedo detenerme aquí and I think that should be enough. y yo creo que eso pudiera ser suficiente. But I want to use a few examples. Pero quiero también utilizar ciertos ejemplos. Do you remember when Jesus did the miracle ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús hizo este milagro? where he fed 5,000 people Cuando Él dio de comer, alimentó a 5,000 personas through a little boy a través de un niño who had 5 loaves and 2 que fish? tenía 5 panes y 2 peces. I imagine that the little boy who went to this big gathering, because there's 5,000 Se imagina people. que este niño que fue a esta reunión que era de multitudes de gente. I imagine that maybe his mom or dad packed him that lunch, Yo me imagino que la mamá o el papá le preparó ese almuerzo. and he was on his merry way with his Y fish tal vez él iba caminando con ese almuerzo and en his su loaves camino, of bread. y con esos 5 panes y sus 2 pececitos. And I'm sure Y yo estoy seguro, in that Middle Eastern desert heat, me imagino en el desierto del Medio Oriente, he must have gotten hungry. él debió de empezar a tener hambre. And we know this because the Bible says that the people got hungry. Y lo damos cuenta porque la Biblia dice que la gente que estaban ahí empezaron a tener hambre, les dio hambre. And when Jesus basically asked, well, what do we have? Y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que tenemos? They found that this little boy Encontraron que este niño had 5 loaves tenía 5 and panes 2 fish. y 2 Fishes. pececitos. God always is going to ask you, what do you have?
Dios siempre te va a preguntar qué es lo que tienes. What do you have? ¿Qué es lo que tienes? We want God to bless us. Queremos que Dios nos bendiga. We want God to use us. Queremos que Dios nos use. But God's always going to ask you, what do you have in your Pero Dios hands? siempre te va a preguntar qué tienes en tus manos. What do you have inside of you that He's ¿Qué deposited? tienes adentro de ti que Él ha depositado en ti? God will multiply Dios multiplicará what you give Him. lo que tú le has dado. Let's do some basic math. Eso es una matemática No, básica. let's do some basic math. Vamos a hacer unas matemáticas básicas. What is 0 ¿Qué es 0 times 10? multiplicado por 10? Still going to be 0, right? 0, ¿verdad? But some of us want God to multiply our 0 Pero muchos de nosotros queremos que Dios multiplique nuestros ceros. because we just think, well, you know what? God is just going to do it some type of way. Porque pensamos, bueno, Dios lo va a hacer de todas maneras, en alguna manera. You know, God is going to use me, but I'm not, willing to do anything. Oh, sí, Dios me va a usar, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada. Yeah, I don't want to do that. No, yo no quiero hacer esto. That's just, it's too uncomfortable. No, eso es muy, muy incómodo. Somebody else can do that. Otra persona puede hacer eso. God is really looking at the attitude of our heart. Dios está viendo la actitud de nuestros corazones. Another example, Otro ejemplo, in 2 Kings chapter 4, we don't have to go there, but for those of you who are, segunda de Reyes, Reyes, chapter 4. capítulo 4, It talks about the widow's oil. habla acerca del aceite de la viuda. So this is a woman who her husband died, Esta es una viuda que su esposo murió and the collectors y los cobradores were coming to collect the debt that her husband owed. llegaron a cobrar la deuda que su esposo debía And they were going to take away her 2 sons. y que iban a tomar a sus dos hijos. And those of us who are parents, Ustedes que son padres de familia, I mean, that would basically make me feel very anxious básicamente eso me haría ansioso to know that I owe a debt. de saber que yo tengo una deuda In order to pay the debt, y para poder yo pagar esa deuda, these people are going to come and take away my children. estas personas van a venir a tomar a mis hijos. So this woman spoke to the man of God, Así que esta mujer habló en nombre de Dios and she explained what was going on. y ella explicó lo que le estaba pasando. And he asked her, what do you have in your house? Y él le dijo, ¿qué tú tienes en tu casa? She says, I only have a jar of oil. Ella le dijo, nada más tengo una vasija de aceite, There's a little bit of oil in there. un poquito de aceite nomás. And he told her, well, go to your neighbors Y él le dijo, ve a tus vecinos and get more jars. y busque más vasijas. And the miraculous thing Y lo milagroso fue was that every time que cada vez she poured out oil, ella pudo vertir aceite en it esas multiplied. vasijas. Se multiplicaba el aceite. Aleluya. It multiplied. Se multiplicaba. Imagine had she said, well, I only have this little bit of oil. I'm not going to bother my neighbors. Imagínense que ella hubiera respondido, yo nada más tengo este poquito de aceite y yo no voy a molestar a mis vecinos. I don't want to make anybody think that, Yo no quiero que nadie piense que, that I don't want them to look down at me, que me miren por debajo, or think, despise me. o que me desechen o me miren mal, ¿no? Con malos ojos. She was so desperate Ella estaba tan desesperada that she obeyed que ella obedeció what the man of God said. lo que el hombre de Dios le había dicho. The word of God for her was, La palabra de Dios para ella era, take what you have, toma lo que tú tienes, borrow from your neighbors, pida prestado de tus vecinos and pour out the oil. y vierta el aceite en esas vasijas. She was able to sell the oil
ella pudo vender esas botellas de aceite. And settle her debts. Y ella pudo pagar su deuda. God is so amazing Dios es tan maravilloso because He makes a way porque Él abre camino when there seems to be no way. donde no hay camino. You know, when I read the Bible, ¿Saben? Cuando yo leo la I see Biblia, there's another person veo que hay otra by the persona name of Moses. que se llama Moisés. And when Moses was in some very tough situations, Y cuando Moisés estaba en momentos difíciles, God told them, "What do you have in your hands?" Dios le dijo, ¿qué tienes en tus He had a manos? staff in his hands. Él tenía una vara en su mano. And you know what God did through this Is staff? that- Did through Moses and that staff? ¿Sabe lo que Dios hizo a través de Moisés y de esa vara? He caused his people to cross through the Red Sea. Causó que el pueblo caminara, cruzara el mar rojo en seco. Do you know of any other people that have been able to cross through the ocean or the river or a sea? ¿Sabes tú de alguna persona, algún pueblo que ha cruzado ríos y mares? I don't think ever in the history of the world has there been such a miracle. No creo que ha habido en la historia del mundo un milagro como este. He only had a staff. Él solamente tenía una vara. And God told him to raise that staff. Y Dios le dijo, levanta esa vara. While the Egyptian army was behind them. Mientras venía el ejército egipcio detrás de ellos. And it's just so amazing. Es maravilloso. When I think about Gideon Cuando pienso en Gedeón and his 300 y sus 300 soldados, that were going up against 135,000 soldiers eran 135,000 soldados that were going they were going against 135,000 soldiers. que iban a ir en contra de 135,000. 135 millones Let's do the math. de soldados. I mean, is that two times the amount of soldiers Gideon had? Hacemos la matemática, es Son la cantidad de soldados que tenía Gedeón. the quantity of soldiers that Gideon had. Podríamos decir que es la mitad. Can we say, was it half? Fue mucho menos de la mitad. It was less than half. Pueden multiplicar eso. If you multiply this, Estaban 10 por 1. it was like 10 for one, by 1. It's 10 to 1. 10 to 1. No había posibilidad de poder ganar eso. There wasn't a possibility that he will be able to win that war. Statistically speaking, Estadísticamente hablando, if there are 600 people outside si hay 600 personas afuera and we're only 300, y aquí solamente somos 300, statistically speaking, estadísticamente our hablando, chances are pretty low that we're going to beat 600 people. nuestras posibilidades de poder ganar es muy poquito. Imagine when you have 135,000 Imagínense cuando tú tienes 135,000 personas, soldiers soldados, that are equipped equipados with weapons. con herramientas, con armamentos. And God sends them into the battle Y Dios los envía a la batalla with a horn con una trompeta, un cuerno and with some lamps. y con unas lamparitas. What do you have in your hands? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? See, it's not about what you have in your hands. No es lo que tú realmente tienes It's what en tus God can manos. do with what you have in your Es lo hands. que Dios va a hacer con lo que tú tienes en I mean, tus if you don't manos. get excited about that, I can't say anything to Si you. te gozas con eso, yo no sé qué más con qué te va a gozar. I Amén. think about David. Yo pienso en David. I think about the fact that David only had a sling in his hand. Pienso que David solamente tenía en sus manos una onda. And you know, it's amazing when I think about how David, he told Goliath, Es maravilloso ver cómo David le dijo a Goliat, I'm going to take your head off. yo voy a cortarte tu cabeza. I'm going to
kill you yo te voy a matar. because you defied Porque tú has the desafiado armies of the living God. el ejército de Jehová Dios. But he didn't have a sword. Pero él no tenía espada. So what sword was he going to use? Así que, ¿qué espada él iba a utilizar para cortar la cabeza de Goliat? I mean, how was he going to accomplish this? ¿Cómo lo iba a hacer? In fact, Goliath laughed at him. Es más, Goliat se rió de él. What do you think? I'm a dog? Dice, ¿qué tú crees? ¿Yo soy un perro? With this little sling? ¿Con esa onda pequeña que tú andas? Let's ask a very basic question. I'm going to kind of do, I don't know how you say this in Spanish, but devil's advocate. Vamos a hacer una pregunta que va a causar, pues, For some of us who are very logical, que para algunos que somos lógicos, where we like to reason everything, que nos gusta razonar todas las cosas, let's just go down this thought. vamos a ir por este pensamiento. What if David, What if David, ¿o qué si David threw the sling tomara esa onda y lo tirara and he missed? y fallara? Cocinado. But look at the audacity that David has. Pero mire la audacia que tenía David. He was not going to be intimidated Él no iba a ser intimidado. because there's this obstacle Porque este obstáculo is standing in the way. está ahí en el camino. For 40 days, Por 40 días you had an entire army tienes un ejército entero that was afraid cautivados con temor by one man. por un solo hombre. And then a young David, he shows up on the scene. Y de repente aparece un jovencito David. But the difference with David is that he knew his God. Pero la cosa de David era que él conocía a su And because he knew his God, Y como él conocía a su he knew Dios, that, who's this guy? él dijo, Who does he think he is? ¿quién es el circunciso? See, I think sometimes some of us need to ask ourselves the question, Yo creo que a veces nosotros tenemos que preguntarnos esta pregunta. these thoughts that come to mind, Estos pensamientos que vienen a la mente, where they're coming from, ¿de dónde vienen? where you feel limited. Donde te sientes limitado. You have this idea that God has placed in your heart, Tú tienes esta idea que Dios ha puesto en tu corazón and for some reason you feel like, man, I don't think this is y possible. por alguna razón tú estás diciendo, yo no creo que es posible. Well, if God placed it in your heart, Pero si Dios no lo puso en tu corazón, then you know that He is able entonces tú sabes que Él es capaz to fulfill de cumplir what He has placed in your heart. lo que Él ha puesto en tu corazón. The problem is that a lot of times we want to reason. El problema es que siempre queremos estar razonando. I'm the same way. Yo también soy así. I like to reason things. A mí me gusta razonar cosas. Prior to my trip to El Salvador, Antes de mi viaje a El Salvador, I was like, okay, well, I have the money for the airfare, yo no dije, problem. bueno, tengo el dinero para el avión, para el tiquete del vuelo. But that whole week that I'm not going to work, Pero toda esa semana que yo no voy a trabajar, I don't get paid. no me van a pagar. So, Así que money is going to have to come from somewhere. dinero tendrá que venir de otro lado. But I was reasoning it, Pero yo estaba razonándolo. and it was too late because I already said yes, that I would go. Pero ya yo le había dicho que ya, It was too late for me to pull out. o ya era demasiado para poder yo salirme del compromiso. I already said yes. Porque ya yo había dicho sí. I said yes in my heart, Lo dije sí en mi corazón. and I said yes to the people that invited me to go. Y dije sí a las personas que me invitaron a ir. And so I knew that if God was the one who sent me, Así que yo sabía si fue Dios el que me envió, then He would have to back me up. entonces Él tendría que apoyarme. And I'm so excited Y yo estoy tan contento because God did provide. porque Dios sí proveyó. So whatever I, quote unquote, lost or didn't make that week, Así que lo que supuestamente perdí esa semana o no gané, I received it prior to going. yo lo recibí
antes de ir al viaje. Aleluya. God is awesome. Dios es maravilloso. Aleluya. You know, I remember as a young boy, I would ask my dad. Me acuerdo cuando era un joven y le preguntaba a mi papá. You know, there's a part in the Bible that talks about Hay una faith. parte de la Biblia que habla acerca About faith, de fe and it talks about works. y habla acerca de obras. And you know, I would ask, well, you know, there's one part of the Bible that says that you need to have works. Hay una parte de la Biblia que dice que tienes que tener obras. And there's another part of the Bible that says that faith without works is dead. Y otra parte de la Biblia dice que fe sin obras es muerta. And I had this question, well, Y yo tenía like, esta pregunta. are these things kind of contradicting themselves? Como que estas dos cosas se están contradiciendo. And my dad said, no. Y mi papá me decía, no. You see, in order Es que en orden, for you to demonstrate para que tú puedas demostrar to God, a Dios, you have to approach God in faith. tú tienes que acercarte a Dios en fe. And the proof of your faith Y la prueba de tu fe is the fact that you have fruit. es que tú tienes fruto. It's Aleluya. very simple. Es simple. James chapter 2, Santiago capítulo I believe 2, somewhere around verse 20. por ahí tal vez por el verso 20. Sorry, verse 18. Verso 18. Santiago 2, 18. It says, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Wow. It's powerful. You must have fruit in your life. Tú tienes que tener frutos en tu vida. And sometimes you have to ask yourself the question, A veces te tienes que preguntar, am I limiting what God wants to do ¿estoy yo limitando lo que Dios quiere hacer? because I think too small? Porque yo pienso muy pequeño. Too small. Muy pequeño pienso. When God gives you a dream, He gives you a vision, Cuando Dios te da un sueño o te da it is una much visión, bigger than you. es mucho más In grande fact, que tú. you don't even have the means to be able to do it on your own. Es más, tú no tienes ni los medios para hacer esa visión. It ese takes sueño God alcanzarse. to actually bring it to pass. Toma Dios para que pueda surgir o suceder ese sueño. So the first thing I want you to write down, and those who are watching, Así que lo primero que quiero que anotes, especialmente los que están en la transmisión, stop focusing on the obstacles. Stop focusing on the obstacles. deje de estar enfocándote en los obstáculos. The more you focus on something, Entre más tú enfocas en algo, it becomes bigger. se engrandece, se It pone gets más magnified. grande, se va a magnificar. Let me ask you, have you ever seen a plane Déjame preguntarte, ¿alguna vez tú has visto un avión? afar off? Un avión que ya está bien retirado, bien lejos. Doesn't that plane, which is huge, ¿Acaso ese avión que es doesn't it look very grandísimo, small when it's, 10,000 feet, 20,000 feet up in cuando the air? está en 10 pies hacia arriba o 10,000 feet. 10,000 pies hacia arriba, perdón, no parece bien pequeñito? No se But when ve it gets pequeñito. closer, or when you get closer, Pero cuando tú te le acerques o ella se acerca, you see how big that airplane tú actually is. puedes ver qué tan grande es ese avión. Well, that's the same thing that happens when you focus on obstacles. Eso es lo mismo que sucede cuando tú te enfocas en los obstáculos. You lose focus on the bigness and the greatness of God, Pierdes el enfoque de la grandeza de Dios. and the obstacles become Y los obstáculos se convierten a God. en un Dios. And God is jealous. Y Dios es celoso. He doesn't want anything occupying Él no quiere que nada esté ocupando our minds. nuestras mentes. The second thing, so I need to wrap up. Punto número 2. Control your mouth. Controla tu lengua.
Control your mouth. Controla tu boca. Tell the next person next to you, control your mouth. Diga a la persona que está a tu lado, controla tu boca. The book of James, El libro de Santiago it talks about the tongue, habla acerca de la lengua, the power of the tongue. el poder de la lengua. With the tongue, Con la lengua we bless God, bendecimos a Dios and we can also curse others. y también podemos maldecir a las personas. Yeah. Oh, sí. Your tongue, Tu lengua. and I don't mean your tongue. Yo no estoy hablando del miembro. I mean what comes out of your mouth Estoy hablando de lo que sale de tu boca. is powerful. Es poderoso. Your words Tus palabras have power. tienen poder. Repeat with me. My words Repiten conmigo, mis palabras have power. tienen poder. Your words have power. Tus palabras tienen poder. Do you know that you're going to give an account to God for every idle word that you have spoken? ¿Sabes tú que vas a darle cuenta a Dios por toda palabra ociosa? If you don't believe me, we don't have to go to this right now, but I'm going to give you the reference. Matthew chapter 12, Voy a darle la referencia. verse 36. Mateo. Matthew chapter 12, verse Mateo 36. capítulo 12, verso 36. 36. We'll have to give an account to God for every Vamos idle a darle word. cuenta a Dios por toda palabra ociosa. And I've caught myself all week long with a lot of idle words that come out of my mouth. Y me he encontrado con palabras ociosas que han salido de mi boca. Words that instead of actually bringing life, Palabras que en vez de traer vida, and sometimes we think, oh, this is a joke. y pensamos a veces, oh, este es un relajo, este es un chiste, un cuento. I mean, I even have caught myself. My dad would always tell me, Mi papá siempre me I ha don't like dicho, for you guys to play like this, calling each other, I'm going to use this word, stupid or dumb. no me gusta que ustedes estén jugando, usando estas palabras estúpido, tonto. And I mean, amongst friends, there's some guys or some girls that may say, hey, you're stupid. Sabes que alrededor de amistades, de compañeros que tengo, a veces dicen, ay, tú eres tonto. O no seas tonta. Don't be surprised if they're doing stupid things, No te sorprenda entonces que estén haciendo cosas because that's tontas. the confession of your mouth. Porque esa es la confesión de tu boca. Or I've caught myself saying, man, O me encuentro a veces diciendo, vaya, such a dummy. soy tan tonto, qué torpe o tonto. I mean, that's the confession from your mouth, right? Esa es una confesión de la boca. Sometimes you have to catch yourself, Muchas veces tú te tienes que detener. because what comes out of your mouth, Porque lo que sale de tu boca it creates a reality. crea una realidad. So there's something I want us to take note of. Ok, necesito que tú me notes de algo. You guys have heard, Ustedes han you oído, are what you eat. tú eres lo que comes. I'm going to add something else to that. Yo voy a añadir algo más a esto. You are what you do not eliminate. Tú eres lo que tú no has eliminado. What happens if you eat, I know we're going to eat soon. Yo sé que vamos a comer pronto. But what happens if you eat a big meal Pero ¿qué sucede si tú comes una comida grande and you don't eliminate? y tú no eliminas? Maybe a week goes by, 2 weeks go by, Una semana pasa, 2 semanas 3 pasan, weeks go by. 3 semanas Can pasan. somebody tell me what happens? ¿Alguien me puede decir qué sucede? Dice que empieza a dolerte el Someone estómago. said you get a tummy ache. Alguien dice que te duele el estómago. You get sick. Te enfermas. So whatever you don't eliminate from your mind that shouldn't be there, Lo que tú no eliminas de tu mente, lo que no debe de estar allí, it can get you sick. te puede enfermar. I mean, really, physically sick. Verdaderamente, físicamente te puedes enfermar. Your thoughts occupy mental real estate. Tus pensamientos ocupan bienes raíces. Mental real estate. O bienes raíces mentales. It occupies space in your mind. Ocupa espacio en tu mente. Be very careful with what you speak. Tenga mucho cuidado en lo que hablas. God wants us to be aware
of how we use our words. Dios quiere llamarnos la atención de cómo utilizamos nuestras palabras. So I'm going to end with this question, Así que voy a terminar con esta which pregunta, is the original question. lo cual es la pregunta original. What do you have in your hands? ¿Qué tienes en tus manos? What are the thoughts ¿Cuáles son los that pensamientos you have que tú tienes when you look at what God has given you? cuando tú ves lo que Dios te ha dado? Are you only seeing limitations? ¿Estás tú solamente viendo las limitaciones? Do you think it might be time to look at how big, how great, how awesome God is? ¿No piensas tú que es tiempo de empezar a ver qué tan grande, qué tan maravilloso es nuestro And how He Dios? wants to multiply what He has given you. Y cómo Él quiere multiplicar lo que Él te ha dado. Amen.